nuestra vida. Quiero que ustedes me acompañen al libro de San Juan, al capítulo 20, al versículo 19 de la palabra de Dios. Vamos a compartir esta palabra y quiero hablarles sobre tener a Jesús en el centro de nuestra vida. Saben, en estos días, a veces el Señor nos cambia los planes, o por lo menos nos va agregando actividades que tienen que ver con nuestra relación íntima con el Señor. Yo creo que una de las cosas que nos cuesta a nosotros muchas veces es buscar a Dios con intensidad. Hay personas que se han acostumbrado a sobrevivir, hay otros que viven en una vida plena y hay otros que apenas gatean en su vida espiritual y en su vida de relación con Dios. Lo que estoy diciendo es que cada uno de los que estamos acá necesitamos tener comunión con el Señor Jesucristo. Y en estos días estuve pensando mucho en qué es lo que les iba a compartir y esta madrugada, muy temprano, el Señor me ponía en el corazón esta palabra para hablarles. La palabra de esperanza, una palabra de fe, de la necesidad que tenemos como iglesia de poner a Jesús en el centro de nuestra vida. Por eso, esta palabra que vamos a leer, nos preparamos, ahí ustedes la tienen en pantalla, dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Levanten sus manos al cielo, creemos en el poder de la declaración. Diga conmigo así: Señor Jesús, gracias por tu palabra es verdad, tu palabra bendice mi vida, me fortalece, me renueva y me edifica. Señor, bendice mi vida, háblame a través de la vida de mi pastor, que la revelación y la gracia del Espíritu Santo vengan sobre él. Bien altas sus manos, dice: vacíame de mí y lléname de ti, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Aleluya. Poniendo a Jesús en el centro de nuestra vida. ¿Saben? Él quiere ser el centro de nuestra vida. Él quiere ser quien dirija nuestro ser. Él quiere ser quien dirija nuestros destinos, nuestros anhelos, nuestros proyectos. Jesús tiene el gran anhelo de tomar el timón de tu vida y de la mía y llevarnos a un buen puerto. Siempre el Señor ha luchado con la vida, con el corazón del hombre, porque es el corazón del hombre el que muchas veces se revela la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Mire usted, Dios desea revelarse a nuestra vida, Dios quiere manejar nuestra vida, el destino de nuestra existencia. Por eso, cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, Él viene y lo llena todo. Pero luego está en nosotros, está en nuestra decisión cultivar esa relación con Él. Y que esa relación no sea una relación chata, sino que sea una relación que sea profunda. Eso depende de tu decisión. La palabra de Dios dice: te determinarás algo y te será firme. Todo lo que usted se determine. Pero ¿cuántas veces nos hemos determinado a orar, por ejemplo? Nos agarra un culto como este, el Señor nos toca, salimos de acá y decimos: vamos a empezar a ayunar, vamos a empezar a orar, y te vas a tu casa con la decisión firme de hacerlo. Pero luego llegaste a tu casa, comiste algo, te pusiste a ver un poquito de programa de televisión, y aquella oración que habías dicho que ibas a hacer a partir de esa reunión parece que se hace infructuosa. No empezás a cultivar esa relación con Dios. Decís: bueno, me voy a proponer a partir de mañana. Mañana me voy a levantar temprano y voy a orar a Dios, voy a leer la Biblia, voy a abrir la Escritura, voy a llenarme de su presencia
y te lo propones en el corazón, pero te levantás a la mañana y por ahí no oraste, porque empezaste a correr de un lado para el otro, preocupado por tus quehaceres, y nos olvidamos y dejamos de poner a Jesús en el centro de nuestra vida y de nuestros planes, para que nuestros planes sean el centro y Jesús quede a un costado. ¿Qué le pasa a los discípulos? En este pasaje bíblico nos encontramos con que la iglesia, mejor dicho, los discípulos, que son esa iglesia primitiva, esa iglesia que va a empezar a crecer a través de ellos por la visitación del Espíritu Santo, luego del Pentecostés, esta situación que vemos aquí es la situación que muchas veces se repite en la vida de muchos creyentes. Los discípulos están atemorizados, tienen preocupación, tienen miedo, porque los judíos los están buscando para ponerlos presos, para llevarlos ante las autoridades para que los azoten y, ¿por qué no?, para que los maten. Saben que en los tiempos después de Jesús, la iglesia es perseguida y muchos fueron crucificados en el Imperio Romano. Muchas personas fueron llevados de a decenas a la cruz y los mataban. Algunos dicen que Pedro termina muriendo cabeza abajo, dicen algunos teólogos y escritores, diciendo: yo no soy digno de morir como mi Señor. Así que el temor se había apoderado de ellos, el temor a que los agarren, a que los golpeen, a que los metan en una cárcel, a que los maten. El temor se había apoderado, de tal manera que se habían reunido y estaban en un lugar con las puertas cerradas, atemorizados por lo que podía llegar a suceder, por la integridad de sus cuerpos, por la vida de ellos, por haber estado al lado de Jesús. Ahora Jesús ya no está. Jesús había sido muerto en la cruz, había sido puesto en el sepulcro, había resucitado entre los muertos, pero ellos no lo están viendo. Y entonces la preocupación los invade. Y en esa preocupación que los invade ocurre este pasaje bíblico. Mire usted, versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, el domingo, estando las puertas cerradas. Cuando el temor nos invade, las puertas se cierran. Cuando una persona tiene miedo, no puede ver nada, absolutamente nada. Está bloqueado, está angustiado, está preocupado o preocupada. Hoy por hoy, en nuestro mundo diario, la gente le llama ataques de pánico. Gente que se anula, que no sale adelante, personas que tienen temor de la vida, tienen temor de muchísimas cosas, personas que no pueden encontrar la salida a su dificultad. Estos discípulos están con las puertas cerradas y dice la palabra, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, preste atención, por miedo de los judíos. Estaban reunidos porque tenían miedo a los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Abrace a alguno que tiene cerca, dígale que el Señor te ponga paz en medio de tu dificultad. Y yo en el primer punto le puse la noche de mis temores. Yo, mayormente cuando las familias se juntan o hay un grupo de amigos que se reúnen o usted va a la casa de alguien y se ponen a charlar, no sé por qué, pero siempre en las noches empiezan a ver como charlas medias siniestras. Che, ¿no sabes lo que le pasó? ¿Viste a fulano de tal? No, se endemonió y levitaba del piso. No, y yo tuve una experiencia con la luz mala. No, se me presentó en el camino. Y la gente comienza a hablar cosas que son medias estrafalarias, del más allá, de ultratumba. Y después hay que irse a dormir y muchas veces hay chicos. Y esa noche hasta la suegra quiere venir a dormir a la cama. Porque están todos atemorizados. Parece como que la noche se presta para eso, para hablar de las cosas difíciles. La noche de los temores le llamé yo de los discípulos. El miedo, como les dije, a que los encuentren, el temor a que los castiguen, el temor a que los maten, el miedo a no saber qué hacer. La incertidumbre se había apoderado de ellos y no sabían qué iban a hacer. ¿Qué iba a ocurrir? Todos estaban juntos, se acordaban de Jesús, se acordaban de sus milagros, de los prodigios, de las maravillas, de la resurrección de los muertos de otros, como en el caso de Lázaro. Pero ahora Jesús no está con ellos. No tienen la regularidad de compartir con Él, de sentarse a la mesa, de charlar, de conversar,
de descansar en el mismo lugar, de escucharlo hablar sobre el reino de los cielos. Ya no está, ya no tienen esa regularidad de hablar de las cosas de Dios. Tienen miedo, el miedo los había invadido y estaban juntos. ¿Qué es lo que nos asusta? La palabra que Dios pone en mi corazón hoy es que muchos de los que estamos aquí están atemorizados por lo que va a pasar en nuestro país. Miren, yo llevo muchísimos años pastoreando, llevo pastoreando desde el año 1995 y desde el año 1988 que empecé predicando la palabra de Dios. Era predicador itinerante, maestro de institutos bíblicos y después iba a diferentes lugares a predicar, haciendo campañas, cruzadas, iba a las iglesias, hasta que un buen día el Señor en el año 1995 me llama a pastorear. Así que solamente piense todos los gobiernos que pasaron, gobiernos que vinieron de diferentes colores, bandos, se fueron, llegaron otros. El país pasó por altos y bajos, por más bajos que altos, pero al fin y al cabo, en tiempos de dificultad, hubo personas que por no tener a Jesús en el centro de su vida, cometieron por ahí decisiones o tomaron decisiones y cometieron errores terribles. Algunos me acuerdo cuando yo estaba pastoreando en el tiempo del 1 a 1 y luego se dispara el dólar, algunos empezaron a exiliarse, iban a los Estados Unidos a hacer vida, quemaban sus barcos acá y se iban para allá, otros se iban para Europa, se iban para España, para Italia, y así sucesivamente se iba la gente. No solamente de nuestra congregación, se iban de otras congregaciones, latinos, argentinos, todos yéndose para el norte, como si el norte fuera el lugar del sueño americano, como dicen algunos. Lo cierto es que todos los que nos quedamos aquí, el Señor siguió siendo nuestro Dios. Y fueron los tiempos donde el Señor más prosperó la iglesia. Y quiero que usted entienda esto. Cuando digo que Dios prospera la iglesia, significa que primero te prospera a ti. Porque si tú no eres prosperado en tiempos de dificultad, tampoco la iglesia lo es. Porque muchas veces el enemigo pone temor en los corazones y no está como para dar ahora, no está para ser generoso ahora hay que guardar, ahora hay que tener cuidado, ahora y como que la gente se atemoriza y el enemigo te empieza a susurrar al oído y saca a Jesús del centro para poner en el centro de tu vida tus propios temores. Y lo que le ocurre a los discípulos es que todo lo que habían visto durante esos 3 años con Jesús ahora es opacado por el temor. Y lo que comienza a suceder en la vida de ellos es que el temor los invade, de tal manera que no traen a memoria todas las cosas extraordinarias que Jesús había hecho. No se están acordando de lo que Jesús hizo. Por eso les quiero decir a ustedes, Jesús sigue estando en el trono. Jesús sigue reinando, Jesús sigue siendo tu Dios, Jesús sigue siendo tu Padre, tu amigo. Jesús no te dejó, ni te va a dejar, ni te va a desamparar. Jesús está con vos todos los días hasta el fin del mundo. Pase, que venga quien venga, el gobierno que llegue, que se vaya, no importa. Lo que sí debes estar seguro es que Él sigue reinando y sigue siendo tu Padre y debe seguir siendo el centro de tu vida. Diga conmigo un gloria a Dios. Aleluya. El miedo de no saber qué hacer, el miedo de no poder pagar de algunos. ¿Cómo voy a hacer, pastor, por mis deudas, mis cosas? Cuando uno teme, siempre las puertas están cerradas. No tengas temor, no tengas miedo. Jesús está a tu lado. El gran problema es que cuando el temor toma el centro de tu vida, te anula y no ves puertas abiertas, sino que ves puertas cerradas. Cuando el temor se apodera de ti, no puedes observar absolutamente nada con claridad. Cuando el temor se apodera de ti, es como que lo único que ves son las cosas que no podés lograr. Pero Jesús, ¿sabe lo que hace en medio del temor de los discípulos? Se les aparece. Léalo conmigo, por favor. Cuando llegó la noche, versículo 19 de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, ¿qué hizo Jesús? Jesús, y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Mire cómo saluda a Jesús. Siempre que Jesús llegue,
a tu vida, siempre que Jesús se presente por medio de una palabra, por medio de la lectura de la Escritura, por medio de una predicación, por medio de una alabanza y el Espíritu Santo se te revele a vos y a tu corazón, quiero decirte que siempre vendrá la paz de Jesús. Jesús se pone en el centro y dice: paz a vosotros. Que la paz de Dios te inunde en esta hora y te dé seguridad sabiendo que cuando Jesús está en el centro de la vida, todo lo malo se disipa para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Jesús? Diga conmigo: gloria a Dios, gócese y alégrese. Mire, hoy esta palabra es tremenda. ¿A qué le tememos? ¿Cuáles son nuestros temores diarios? Temor a la vida, temor a la muerte, temor a tener una enfermedad. Saben, en estos días, casualmente el día sábado estuve con los pastores, tuvimos una reunión así muy así cercana, rápida, algo que se armó ahí. Hace 2 meses atrás, o un poquito más quizás tal vez, empecé a sentirme que mi cuerpo no estaba demasiado bien. Empecé a notar como que mi organismo no me estaba funcionando como de costumbre. Empecé a sentir algunos dolores, algunas cuestiones que no estaban en mi cuerpo, y comencé a notar que esos dolores se iban acrecentando. Traté de ocultarlo mientras predicaba, mientras enseñaba, mientras hacía mis quehaceres. Traté de seguir con mi vida de la misma forma. Pero ya después de estos 2 meses y medio no aguanté más, y entonces fui y le dije a Miriam: Miriam, me está pasando esto. Entonces Miriam me dice: esto no es normal, Alberto. Rápidamente me saca un turno para el médico. El médico me hace una serie de análisis, algunos estudios con imágenes, y la verdad que no me sentía muy bien. El médico me dice: puede ser algo complicado, vamos a ir a los estudios primero. Y cuando eso te pasa, más allá de que seas un hombre de fe y sabes que no vamos a poder agregar un día más al día de nuestra muerte, porque dice que no podemos vivir un día más ni un día menos del que Dios quiera, pero la mente, el enemigo, se aprovecha muchas veces de aquellos temores que tratamos de ponerlo en el centro de nuestra vida. Y usted me puede decir: pero pastor, usted, siendo pastor, ¿usted tiene temores? Pero por supuesto, los tuvo Elías. ¿Quién soy yo más que Elías? Los tuvo los discípulos. ¿Quién soy yo más que ellos? Así que son seres humanos que también muchas veces los temores pueden llegar a golpear la puerta de tu corazón. Pero lo que traté de hacer es no compartirlo con nadie, sino llevarlo en tiempos de oración y decir: Señor, acá está mi vida. Vos sabés que te amo, sabés cómo es mi situación, acá estoy. Así que fui al médico, me hicieron todos los estudios y el enemigo me ponía un montón de cosas en la cabeza, y uno sabe cómo es cuando el enemigo te ataca y uno empieza a reprenderlo en la mente, lo rechaza, declara vida, declara a favor, declara salud. Así que llevo todos los estudios, trato de observar qué dicen los estudios, abro los sobres, me pongo a leer como si yo entendiera algo de eso. Y cuando uno entiende y los médicos usan unos términos medios raros, uno se hace la cabeza. ¿Para qué lo abrí? Porque ahora estoy más confundido que antes. Voy hasta el médico y de repente me quedo esperando que me llame con todos mis estudios en mano. Y mientras estoy esperando, siento la mano de Miriam, que me pone la mano sobre la mía y me dice: Alberto, todo va a estar bien. Digo: no, sí lo sé. Y aún mi vida le pertenece a Dios, que Él, lo que pase, yo voy a interpretar que a Dios no se le escapa nada de la mano. El médico me había dado un cuadro terrible, así que cuando ingreso, me dice: ¿cómo anda, Rey? Bien, le dije yo, siéntese. Abre los estudios y el hombre empieza a leerlos. Y mientras los está leyendo, él hace con la cabeza como consintiendo. Pero no me respondía nada. Y vio esas pausas que los médicos hacen, parece que te las hacen a propósito. A mí me quería saltar el karate kick y pegarle acá a la frente. Como diciéndole: dale, negro, decime lo que me tenés que decir, para bien o para mal. Y entonces el hombre me dice: mire, las imágenes dan bien. Los análisis están bien. Los demás estudios están bien. Entonces le digo: doctor, dígame qué es lo que tengo. No, clínicamente usted está bien. Y en ese momento que él me dice eso, respiré.
Salí, la miré a mi esposa y me dice, ¿y qué te dijo? Le dije que tenés marido para rato. ¿Cuántas veces las cosas que nos pasan, nosotros las maximizamos y hasta nos imaginamos lo peor? ¿Qué les pasaba a los discípulos? ¿Qué les estaba ocurriendo a ellos? Es que, como dice la Escritura, heriré al pastor, dijo Jesús, y las ovejas eran dispersas. Estaban dispersos en sus temores personales, pero Jesús va y se pone en medio de ellos para traer paz en medio de la incertidumbre. Óigame, cuando nosotros dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, dejamos de congregarnos, porque a veces pensamos que congregarnos es como si fuera una opción. Congregarnos es una necesidad del alma. Ahora si alguien dígale, congregarte es una necesidad del alma. Nos enojamos con la esposa, yo no me congrego hoy. Anda vos, anda vos, anda vos. Se enoja con el marido y dice, no, anda vos a la iglesia. Yo no soy hipócrita para ir ahí a levantar las manos. Si estoy mal, estoy mal. Es cuando más tenés que venir. Sacamos del centro a Jesús y ponemos al centro de nuestra vida nuestros problemas, como si dejar de venir a la iglesia solucionaríamos algo o empezaríamos la semana más fresquitos y como una lechuga. No, que amén. No vamos a empezar la semana como una lechuga fresca. Vamos a empezar nuestra semana con las mismas preocupaciones y sin haber atendido la voz que direcciona nuestra vida, la voz de Dios. Porque usted escucha el timbre de mi voz, pero es Dios quien le está hablando. Yo lo que les estoy diciendo es que poner a Jesús en el centro de nuestra vida, todo temor se tiene que ir, toda incertidumbre se tiene que ir. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús llega al centro de nuestra vida y es la parte fundamental de nuestra existencia, todo lo demás pierde fuerza, porque la luz de Jesucristo ilumina tu camino y la fuerza de Dios te alista para la batalla que tienes por delante. ¿No es esto extraordinario? ¿No es esto glorioso? ¡Aleluya! Jesús se pone en medio y mire qué extraordinario. Cuando Él les hubo dicho esto, versículo 20, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Qué le pasó a los discípulos? Se regocijaron viendo al Señor. Oiga, pasan de un estado al otro. Ellos estaban atemorizados, recién estaban todos llenos de miedo. Pero ahora que se les aparece Jesús y se pone en el centro de sus vidas, ellos se llenan de gozo. Esto es como cuando usted está en la casa, hoy les decía a los hermanos a la tarde, y por ahí usted está haciendo alguna cosa y está su esposa haciendo algo, concentrada en la ropa o en la comida o en las cosas, y de repente se da vuelta y lo encuentra el marido y dice, ¡ay, me asustaste! Y se empieza a reír. ¿Le pasó alguna vez eso? O usted, no sé, está en la casa haciendo algo y de repente el susto porque apareció la esposa, el esposo, el hijo, la hija, y de primera se da cuenta que no había por qué asustarse y empieza a reírse a carcajadas. Es lo mismo que le pasó a los discípulos, estaban llenos de temor, pero ahora que lo ven a Jesús en el centro de sus vidas, les invade el gozo, porque cuando Cristo está, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando Cristo está en el centro de tu vida, no hay temor que pueda resistir la presencia de Jesús. No hay incertidumbre que pueda permanecer cuando Jesús se presenta a tu vida. Te quiero decir algo, querido hermano y hermana, no sé qué te está pasando, pero en medio de tus temores, de tus oscuridades, de tus incertidumbres, Jesús se pone en medio tuyo y te trae gozo para que todo lo malo se disipe, toda incertidumbre se caiga, todo temor se desvanezca por el poder del Espíritu Santo. ¿No es esto extraordinario? ¿No es esto poderoso? ¿No es esto glorioso? Aleluya, den un fuerte aplauso a Cristo, gócese y alégrese. Aleluya, no tengas temor. Yo sentí la mano de Jesús cuando Miriam puso su mano sobre la mía. Y le dijo, Alberto, todo va a estar bien. Si tiene usted confianza con la persona que está al lado, es su esposa o su hija, no vaya a tocarle la mano a la vecina porque va a tener problemas. Pero póngale la mano sobre su mano y dígale, todo va a estar bien. Jesús está en control. Aleluya.
Si le gusta esto, dele un aplauso fuerte a Cristo. La veracidad, Jesús les muestra las manos y el costado porque quiere mostrarles la veracidad de su poder sobre la muerte. ¿Saben lo que es tener a Cristo en nuestro corazón? Mire, no hay cosa más grande, no hay poder más grande que el poder de la muerte. Y el único que pudo vencer el poder de la muerte es Jesús. No hay otro poder. Es decir, que quien vence la muerte, too much, lo venció todo, lo alcanzó todo, lo superó todo. ¿Sabe quién superó todo? Aquel que vive dentro tuyo. Se llama Jesús de Nazaret. Él es tu Dios, tu amigo, y tú estás de su lado. Él está contigo y te dice: no te dejaré, no te desampararé. Contigo estaré en la angustia. Aunque pases por el fuego no te quemará, y aunque pases por las aguas no te taparán. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin de los tiempos. ¡Aleluya! ¿No es esto extraordinario? Gócese y alégrese, porque el que venció la muerte es el que te tiene de su mano derecha. Las señales, las manos, el costado se lo muestra porque les dice: muchachos, en otras palabras, no soy un fantasma, no soy una ilusión, no soy una visión, soy yo. Soy yo el que vencí la muerte. No tengan temor. Y el mismo poder que me ha sido encomendado es el mismo poder que les encomiendo a ustedes. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Mire cómo saluda a Jesús. La primera vez dice: paz a vosotros, y en esta misma oportunidad dice: paz a vosotros. Cuando Jesús está y alguien te viene a traer una noticia, Jesús trae paz. Puede ser la peor noticia, pero en ella hay paz. Todo lo de Dios te trae paz. Cuando no hay paz, no lo tomes como de Dios. Lo de Dios siempre traerá paz. ¿Qué traerá? Paz. Jesús les dijo: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Mire usted qué extraordinario. El mismo poder le está encomendando. Si el temor no se disipa, no se te puede encomendar absolutamente nada. ¿Usted puede mandar a alguien a hacer algo si está lleno de temores? Pareciera como que lo que temí me sobrevino. Lo que tememos muchas veces es lo que nos pasa. Cuando uno pierde el temor, abraza la seguridad. Cuando uno pierde el temor, uno se empieza a animar. Cuando uno pierde el temor, empieza a construir. Cuando uno pierde el temor, puede abrazar el poder de Dios. Lo que Jesús le está diciendo a los muchachos ahora, a estos discípulos: muchachos, reciban el Espíritu Santo, recíbanlo. Saben, con mis hijas siempre he hablado de todo, tanto con las dos mayores he hablado de todo. Ahora, como les dije a la tarde, ahora ellas tienen con quién hablar, pero seguimos hablando ciertas cosas y a veces me preguntan, me consultan y me hace tan bien que lo hagan. Por supuesto, las decisiones ahora están en sus matrimonios, pero cuando ellas eran chiquitas yo hacía lo mismo con ellas que hago hoy con Josefina. Y entonces llega Josefina y le pregunto: ¿cómo te fue? Le pregunto y le digo: Josefina, ¿cómo te fue en el colegio? Entonces José me cuenta: papá, me fue bien. Papá, hoy un compañerito me pegó. Entonces uno le va
ayudando, encaminándola, cómo se tiene que comportar. Y en el día de ayer, después de haber hablado con los pastores, los pastores dijeron: pastor, ¿por qué no nos contó esta situación que estaba viviendo? Hubiéramos ayudado para orar. Y la verdad que medio como que me retaron, entre todos se hicieron pecho, corazón y me retaron. Pero les dije, ¿para qué los iba a preocupar si no sabía realmente qué era? Gracias a Dios no es nada. Pero cuando nos fuimos, Josefina se sienta en el asiento de atrás y vamos charlando y le digo: ¿y Josefina, cómo la pasaste? Me dice: papá, la pasé re bueno con mis amigos. Los amigos son los hijos de los pastores. La pasé re bueno con mis amigos. Y le digo: ¿y a qué jugaron? Porque se habían ido arriba a jugar. Estábamos en la casa del pastor Diego. Entonces dice: no sé, jugamos a la escondida, jugamos a la mancha. Y me dice: jugamos al cuarto oscuro. ¿Cuarto oscuro? Explícame eso, ¿cómo es el cuarto oscuro, hija? Sí, es un juego, dice, donde tenemos que apagar la luz y nos escondemos abajo de la cama, en un ropero, atrás de un mueble, nos escondemos ahí y entonces los chicos aparecen, prenden la luz con unas vendas y nos tienen que buscar. Pero ¿sabes qué, papá? Algunos hacen trampa, me dijo, pero son hijos de pastores. Porque yo bajo a su nivel, entonces digo: ¿pero cómo que hacen trampa? Sí, papi, porque mientras nosotros nos escondemos, venían, prendían la luz y no tenían la venda. Y nos encontraban fácil. Y yo pensaba, mientras meditaba en este pasaje, a mí me parece que nos pasa exactamente lo mismo a nosotros. Cuando los temores nos invaden, es como vivimos en la oscuridad de nuestros temores, en la oscuridad de nuestras incertidumbres. Vivimos preocupados por la vida, arropados en la oscuridad de esos temores que muchas veces no nos dejan ver mucho más allá. Y Jesús viene, se presenta, prende la luz y dice: todo está a la vista, yo estoy aquí presente, no tengan miedo porque todo se disipa ante el poder de mi presencia. Si podemos tener a Cristo en nuestro corazón y en el centro de nuestra vida, todo, absolutamente todo se va a disipar por el poder de su presencia. Den un gloria a Dios, un fuerte aplauso a Cristo esta noche. Aleluya. Cuando se puede entender que Él puede disipar todo temor, entonces Él sopla el Espíritu Santo. Si querés que Dios te utilice, si querés que Dios haga cosas grandes con tu vida, si querés ver que aquellos proyectos comienzan a dar luz, se comienzan a visualizar, entonces podés entender que cuando Cristo está presente, todo es posible. Ya el temor se había ido, ya no estaban preocupados por quién estaba afuera o por quién iba a golpear la puerta. Los discípulos ya no estaban preocupados por eso, ahora estaban sumamente atentos a lo que Jesús estaba haciendo allí, infundiéndoles paz y soplando sobre ellos el Espíritu Santo. Cuando muchas veces pensamos que todo está terminado y estamos pensando que no podemos salir adelante, quizás son los mejores momentos donde Dios comienza a hacer grandes cosas soplando el Espíritu Santo y su gracia sobre tu vida. Cuando pensamos que todo se termina, es cuando realmente todo comienza para la gloria de Dios Padre. No todo está perdido para tu familia, no todo está perdido para tu matrimonio, no todo está perdido para tu salud, no todo está perdido para tus proyectos. Cuando Cristo se mete en medio, todo puede cambiar. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Cuando hablamos de temor, también hablamos de incertidumbre que los discípulos tuvieron y que esa incertidumbre y ese temor los había asignado a un lugar cerrado en sus temores hasta que Cristo llega. Y con su presencia, disipa el temor. Este pasaje sigue. A veces rotulamos a las personas por sus acciones, porque te van a llamar cómo reaccionas o cómo hablas. Lo que haces determinará quién sos. Nos encontramos entonces, yo les voy a decir un nombre de un personaje bíblico y usted lo va a relacionar con una sola palabra.
por ejemplo, le digo Judas Iscariote. ¿Qué dice usted, traidor? Judas Iscariote es el traidor. Yo le digo a usted, Tomás, el Dídimo. Y usted dice incrédulo. ¿Por qué? Porque es el hombre que dice, yo no voy a creer si no pongo mi dedo en su mano, mi mano en su costado. Mire lo que dice la Escritura, versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues los otros discípulos al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no, ¿qué dice? No creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y volvió a saludar de la misma forma, que dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creísteis. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Si yo fuera usted, aplaudiría esta palabra extraordinaria. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Saben lo que significa Tomás o Dídimo? Significa mellizo. Cuando a veces hablamos de gemelos y mellizos, uno está en una bolsa, o dos en una bolsa, o en bolsas separadas. Lo cierto es que cuando queremos hablar de parecidos, decimos gemelos, mellizos, en la jerga popular. Dígame si nosotros no tenemos un parecido directo a Tomás. ¿Cuántas veces, habiendo visto tanto de Dios, seguimos dudando de su poder? ¿Saben? El libro de Mateo, Marcos y Lucas, y aún el libro de los Hechos, solamente una vez nombran a Tomás. Pero el libro de San Juan nombra 8 veces a Tomás. Y nombra situaciones donde nos damos cuenta de la fe inquebrantable y de la disposición, de una entrega profunda que tenía Tomás por Jesús. Porque solamente nos recordamos de Tomás el momento donde él duda de Jesús. Pero ¿saben qué? Cuando en el libro de San Juan, en el capítulo 11, Jesús va a ir a orar por Lázaro, lo primero que Jesús dice a los discípulos es: voy a ir a orar porque Lázaro está enfermo. Los discípulos no querían que Jesús vaya porque los de Betania lo querían apedrear y querían matar a Jesús. Entonces los discípulos, tratando de protegerlo a Jesús, le dice: Señor, no vayas. Y Jesús dice: tengo que ir para sanarlo. Pero luego le abre su corazón a sus discípulos y les dice: Lázaro ha muerto. Y entonces lo que va a hacer Tomás es algo extraordinario. ¿Lo podés poner, por favor, ahí el versículo? San Juan capítulo 11, versículo 14. Poneme el 14, por favor, desde el 14 al 16. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto. Versículo 15. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Volvelo al 15, por favor. Para que creáis, el 15, por favor. Para que creáis, mas vamos a él. Versículo 16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros. ¿Para qué? Muramos con él. En otras palabras, está diciendo: si lo matan a Jesús, nos tendrán que matar a nosotros. Si le pasa algo a Jesús, yo también estoy dispuesto a morir por su causa. Ese es Tomás el Dídimo. Tomás el Dídimo, el hombre que dice: yo pongo mi vida
si la tengo que poner por la causa de Cristo. Pero muchas veces nos quedamos con una parte. ¿Acaso nosotros no somos como mellizos de Tomás? ¿No nos parecemos en él cuando muchas veces sabemos que Dios nos ha sanado, ha liberado? Allí, en esa situación, Tomás el Dídimo había estado en la resurrección de Lázaro, lo había visto con sus propios ojos, pero a él ahora le cuesta creer que Jesús resucitó entre los muertos. Óigame, quizás usted ha visto milagros extraordinarios del Señor, sanando tu familia, restaurando vidas. Quizás oraste por otros y recibieron milagros. Lo has visto una y otra vez en el transcurso de tu vida cristiana. Pero ¿qué te hace creer? ¿Por qué tu confianza se desvanece? ¿Por qué tu fe comienza a perderse? ¿Por qué corres a Jesús del centro? ¿Por qué te llenas de temores y de incertidumbres y de dudas cuando Jesús nunca te falló? ¿Qué te hace creer que Él fallará? Él nunca falla. Él lo que promete lo cumple. Cuando Él dice sí es sí, y cuando Él dice amén es amén. Él no cambia. Cielo y tierra podrán pasar, pero su palabra no pasará jamás. Jesús sigue estando vivo, presente, y te dice: no temas, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Aunque pases por las aguas, no te taparán. Aunque pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá sobre ti. Porque el Señor tu Dios te guarda y es el centro de tu vida. Denle un aplauso, gócese, alégrese. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. Pero muchas veces nosotros vemos a Jesús obrar en nuestra vida y en nuestra familia, pero a veces también dudamos. Por ahí oraste por alguien que tenía cáncer y se sanó, y cuando vienen y te lo cuentan, decís: no te lo puedo creer. Pero si usted oró, ¿en serio? Muchas veces no podemos entender que Dios sigue haciendo milagros. Mire, yo no sé qué gobierno vendrá, si será mejor, peor. Yo no sé qué pasará con nuestro país, la verdad es que no lo sé. Por lo menos Dios no me lo ha mostrado todavía. Pero sí puedo asegurarles algo: que Jesús sigue siendo tu Padre, tu Dios, tu Señor. Y que en tu mesa no faltará el pan, ni el queso, ni la leche, ni la fruta, ni la carne, ni te faltará la ropa, ni te faltará absolutamente nada para tus hijos, porque Él es aquel que te sostiene con su mano derecha. Para aquel que crea, gócese y alégrese. Y para aquel que no crea, que Dios te aumente la fe. Aleluya. Es que muy sutilmente el enemigo lucha para ir sacándonos a Jesús del centro. Cuando escuchamos tantas noticias, nos empezamos a preocupar, y el Señor, mientras iba para mi lugar de oración, el Espíritu Santo me envolvió de una manera poderosa. Antes de llegar al lugar donde iba a orar, ya sentía la presencia de Dios. Y el Señor me puso que les comparta esta palabra, que les diga: no temáis, manada pequeña, no tengan temor, porque el Señor está contigo. El Señor no te va a dejar. En los momentos de mayor dificultad es donde veremos los milagros más grandes del Señor. Y mire, y se va a cumplir la palabra que Dios le da al impío. Al impío le da Dios que junte, amontone y le dé a aquellos que agradan a Dios. Todo aquel que llegue a su casa, todo aquel que caiga en los brazos de Jesús, todo aquel que vuelva a poner en el centro de su vida, verá a Dios obrar de manera presente, continua y regular. Por eso tenemos tantas luchas para orar. Por eso al enemigo le agrada verte débil, flaco y raquítico espiritualmente. Te hace creer que orar es perder tu tiempo, cuando sabe que si oras, el tiempo que te quede será fructífero. Sabe el enemigo que verte arrodillar en el lugar de tu secreto
sabe que tiene que irse, porque todo temor se va a disipar. Volvamos otra vez a ponerlo en el centro de nuestra vida. Volvamos a la oración, volvamos a la lectura de la Escritura, volvamos al ayuno, volvamos a los tiempos donde vengo a la iglesia, me guste o no me guste el predicador, tenga ganas o no tenga ganas, vuelvo a ir a la iglesia. No vaya a ser que usted sea de aquellas personas que dicen, no, yo no voy a ir porque no soy hipócrita, después que me peleé con vos, andás vos a la iglesia, y los dos se encaprichan y se quedan en la casa. Venga, póngalo a Jesús en el centro de su vida. Que sus hijos sepan cuál es el círculo de poder de mamá y de papá. Wow. ¿A dónde se genera todo? ¿A dónde se visualiza todo? Es allí, en la cámara secreta. Los discípulos, después de haber puesto a Jesús, o mejor dicho, después de Jesús ponerse en el centro de ellos, todo lo demás se disipó. Se transformaron en embajadores del poder de Dios a través del Espíritu Santo. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Si Jesús es el centro de ti y de tu familia, nada ni nadie te podrá vencer. Y ningún arma forjada contra ti prosperará. Porque Dios estará contigo de manera invisible, peleará por ti. Y tú lo verás con tus ojos, porque cuando Dios toca a una persona y la bendice, no hay nadie que pueda quebrantar lo que Dios ha fortalecido y lo que Dios ha levantado. Aleluya. Deberíamos volvernos a Dios, crear un hábitat de oración, crear un lugar de comunión del Espíritu Santo, generar un ambiente de fe donde la incertidumbre, donde el temor, donde la duda se disipe. 3 cosas que le pasó a los discípulos. Tuvieron miedo, como muchos de nosotros. Tuvieron incertidumbre de no saber qué iba a pasar. Y Tomás, el Dídimo, no creyó. La duda, la incertidumbre y el temor se han disipado. En estos pasajes bíblicos lo hemos visto disiparse por la presencia de Jesús en medio de ellos. Pongamos a Jesús en medio nuestro para que la duda, la incertidumbre y el temor también se disipen. Grandes cosas te esperan. ¿Cuántas veces nos proponemos, voy a volver a casa y ahora, después de un culto como este, nos vamos a proponer orar? Pero llegas a tu casa y mientras estás por comer algo, te pones a ver las redes sociales y te colgaste y decís, bueno, mañana arrancaré temprano. Y por ahí mañana el día se presentó de una u otra manera y no lo haces. Y pasa todo el día y te vas a dormir sin haber orado. Como el tuntún en el día y en la vida diaria. Si lo pones a Dios por delante, yo estoy seguro que te esperan grandes días de bendición. ¿Lo cree? Si usted lo cree, gócese y alégrese, bendiga su nombre. Vamos a orar, póngase de pie. Póngase de pie, levante sus manos al cielo. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a tus hijos, bendigo a tus hijas. Yo te pido ahora, Dios, por ellos, aquellos que tienen temores, incertidumbres, dudas. En este momento te pido, Dios, que extiendas tu mano de poder, que los utilices, que los bendigas, que todo temor se disipe, se desintegre por el poder del Espíritu Santo. Señor, ven al centro de nuestra vida, levanta tus manos, llama a Jesús, llama a Jesús, llama a Jesús, ora hoy, ora ahí, levanta tus manos, llámalo a Jesús y decirle, Señor, ocupa el centro de mi vida, el centro de mis emociones, el centro de mis proyectos, ocupa el centro en mi casa, en mi familia, ahora, llámelo. Ahí está Dios tocando tu vida, ahí está el poder del Espíritu Santo. A las personas que nos ven a través de los medios, en el nombre de Jesús, ponga a Jesús en el centro
de su vida. Póngalo a Jesús en su hogar, póngalo a Jesús en sus proyectos. Visualiza a Cristo, dele lugar para que Él sea el centro absoluto de todas tus cosas y de todos tus proyectos. Tócalos, Dios, ahora. Tócalos, Dios, ahora. Tócalo, Dios, ahora. Ven y toma tu lugar. Toma el lugar que te corresponde. Toma el lugar que te pertenece en sus corazones, en sus vidas. Porque tú los compraste por precio. Y el precio fue tu sangre. El precio fue tu vida en esa cruz, en el nombre de Jesús. Por eso ellos te pertenecen. Preséntate, Dios. Disipa el temor a la muerte, disipa el temor a la enfermedad, disipa el temor a la escasez, disipa, Dios, el temor a esa ruptura familiar. Disípalo, Dios, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Entra, Jesús, ingresa al centro de la vida, al centro de la vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque creo, Dios mío, que los momentos más extraordinarios de sus vidas comienzan a ocurrir después de esta noche. En el nombre de Jesús, no se distraiga. No se distraiga. Lo más extraordinario te empieza a ocurrir después de esta noche. Lo siento en mi espíritu. No es para todos, pero es para algunos de ustedes. En el nombre de Jesús de Nazaret. Tómelo, 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 tómelo. Está en el mundo espiritual, está en el mundo espiritual, está en el mundo espiritual. Oh, no seas incrédulo, sino creyente. Cree solamente, cree, cree, cree. Ahí está Dios sobre tu vida ahora. Ahí está Dios sobre tu vida ahora. Ahí está Dios tocándote. Oh, riandara, shandara, bacandara, masaya. Ahí está el poder de Dios. Te toca, te toca, te toca, te toca. Te toca, te toca, te toca, te toca. En el nombre de Jesús de Nazaret. Hay personas que habían perdido económicamente, casi quebrados. El Señor restaura tu economía. Restaura tu economía, restaura tu economía. Cuando muchos están cerrando, tú abres. Cuando muchos están cerrando, tú abres. Cuando muchos están cerrando, tú abres. El Señor me dice que muchos que tienen negocios aquí tienen miedo. Y el Señor me dice que te diga, que profetices cada vez que entres a tu negocio. Alberto, decirles que profeticen cuando entren a su negocio. Profetiza. Hoy es el día que el Señor ha preparado para mí. Hoy es el día de puertas abiertas. Hoy es el día que el Señor preparó para bendecirme. Oh, la abundancia, la riqueza, aquellas cosas que el impío juntó, vendrán a mi negocio porque lo agrado a Dios. Oh, es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Hay gente que tiene temor y tú no eres de aquellos que deben tener temor. Tú tienes a Cristo en el centro de tu vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, el Señor te abre las puertas. El Señor te abre las puertas. El Señor te abre las puertas. El Señor está cambiando diagnósticos médicos ahora. El Señor está cambiando diagnósticos médicos ahora. El Señor te está sanando el cuerpo ahora. Hay una gloria de Dios que está corriendo sobre tu vida, sobre tu cuerpo. En el nombre de Jesús de Nazaret, el Señor está quitando quistes, tumores. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, Dios está aquí. No tengas temor, mujer. Ese nódulo desaparece ahora de tu seno. En el nombre de Jesús. Oh, riamanama shandaraba kandarama saya. El Señor está tocando tu cuerpo ahora. El Señor está restaurando la familia. El Señor está restaurando la familia. Hoy es tu día. Hoy es tu día, hoy es tu día, hoy es tu día. Hoy es tu día. Hoy es tu día. Hoy es tu día, hoy es tu día, hoy es tu día. Yo te bendigo. Dice el Señor, yo te prospero. No tengas temor. Yo te he sacado de tierra de pobreza a tierra de bendición. El Señor abre puertas para ti. Ya no pedirás prestado.
sino prestarás. Y el Señor te da esta palabra en tiempos de escasez. Recíbela. Habrá abundancia, no le faltará a tus hijos absolutamente nada, sino que tendrás abundancia en tu mesa. Mi alma te alaba, Jesús. Dios está aquí. Dios está aquí. Levanten sus manos al cielo. El Señor está quitando temores. Hay personas que tienen miedo. Y el Señor te dice que te diga: ¿cuándo yo te fallé? ¿Cuándo yo me desentendí de ti? Jamás me he desentendido de ti. Jamás.